¿Cómo le va? Buenas noches. El placer de estar en contacto con todos ustedes y con el licenciado Alfredo Blanco, con quien vamos a encarar a partir de este momento algo que hemos dado en llamar secretos del poder. Alfredo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Julio. Bueno, antes que nada, me parece que nobleza obliga a aclarar que antes este espacio se llamaba Al fin y al cabo y era un espacio ideado por un colega periodista que ya no está con nosotros, pero que sí recordamos de la mejor manera, sobre todo vos, que has compartido un largo periodo con él. Hablamos de Ricardo Fonseca, ¿no? Sí. 20 años que me dio la posibilidad de hacer una columna de economía semanal y bueno, concluimos ese ciclo por esta desgraciada circunstancia de su muerte. Bien, extrañamos todos a Ricardo. Trataremos humildemente de ocupar un espacio que él ha dejado aquí en la pantalla de Canal C, con gente que lo seguía atentamente y que seguía, obviamente, todos los temas que él semana tras semana ponía en debate conjuntamente con Alfredo Blanco. Alfredo, vamos a tener una columna especial esta noche hablando de la economía y sobre todo de lo que le interesa a la gente. De la inflación. ¿De la inflación o la desinflación? Yo diría de la inflación, ya vamos a explicar por qué. Bueno, en un rato también vamos a tener a gente que nos va a hablar acerca de la institucionalidad, algo que dicen todos en el Congreso de la Nación y también en algunas provincias, desde que está manejándose el mileísmo, por llamarlo de alguna manera, esta corriente, ¿está en riesgo o no? Lo va a contestar un diputado nacional que también en algún momento va a tener que ver con lo que sería el DNU para acordar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Tenemos que acordar con el Fondo, Alfredo, o no? Sí, yo estoy convencido que es inevitable porque si no Argentina no va a poder nunca levantar las restricciones del mercado cambiario. Ahora hay que ver cuál es ese acuerdo, si es un programa de facilidades extendida. Algo de eso vamos a decir hoy también. Bien, esto va a formar parte, por cierto, de la agenda del programa de esta noche. Pero, a la vez, vamos a arrancar con un tema que es candente. ¿Qué pasó en el Congreso de la Nación con la movilización de jubilados y la represión del gobierno? ¿Y qué puede pasar mañana? Mañana, sobre todo, ¿no? Bueno, un especialista en seguridad nos va a venir a decir, ¿está bien esto de tratar de fijar una política de seguridad y hasta dónde puede llegar a alcanzar en un ratito, en un par de minutos? Bueno, este es el resumen de lo que tenemos para este programa. Sí, y a eso vamos a agregar, como buenos cordobeses, a hablar de la ciudad y vamos a tener nada menos que al viceintendente de la ciudad para preguntarle todas aquellas cosas que cotidianamente vemos que nos parece que están bien y las que nos parecen que están mal. Sobre todo un tema, los naranjitas. Algunos lo han planteado como un verdadero y serio problema en Córdoba. Hace un rato estuve en Barrio General Paz y estuve en contacto con naranjistas que están trabajando normalmente. Bueno, ¿cómo va a terminar esa historia? También lo va a contar el viceintendente aquí en el programa, que va a arrancar de esta manera. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo
tiene que ver con todo. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. El tema del dominio de las calles es una cuestión que ha planteado el gobierno de Javier Milei con su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y no piensan ceder en absoluto ante lo que ha sido un gran desmán la semana anterior en la marcha de los jubilados, ¿verdad? Así es, y además estamos a menos de 24 horas de que haya otra movilización. Donde dicen que se van a sumar los sindicatos también. Y dicen que va a haber más gente, y entonces es bueno preguntarle a alguien que entienda los problemas de seguridad ciudadana, ¿cómo se administran esos conflictos? Bueno, gentilmente contamos con la visita de Jorge Jofre, es director de la Diplomatura de Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal. Está con nosotros para hablar precisamente de si está bien este protocolo antipiquetes o hasta dónde puede llegar a ir el gobierno con una mano fuerte tratando de frenar las protestas. Jorge, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la invitación y honrado de estar en el programa con ustedes, sumándome al recuerdo de Ricardo, alguien que ha hecho historia en el periodismo de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias. Jorge, ¿hasta dónde puede avanzar el gobierno con la represión que ya se vio la semana anterior y que fue realmente dura, ¿no? Por más de que Bullrich lo justificó, un golpe a una jubilada, una granada de gas impactando en la cabeza de un fotógrafo, que dicen todo era un fotógrafo militante, pero un fotógrafo al fin no justifica para nada tamaña agresión. ¿Hasta dónde puede avanzar? Primero me permito hacer una aclaración como para mantenernos lo más alejados de las grietas posibles, sí, pero tenemos que hacer una serie de referencias históricas para comprender cómo se debe entender la seguridad. Tenemos desde la ciencia política dos perspectivas clásicas, digamos. Una, la que entiende a la seguridad como un instrumento de disciplinamiento desde el poder, y otro modelo que es el que entiende a la seguridad como un sistema de derechos. La que entiende este sistema de seguridad o sistema securitario para el disciplinamiento desde el poder es el más parecido al sistema napoleónico, en donde las fuerzas policiales operaban para consolidar la norma, consolidar el poder, pero fundamentalmente a través del concepto de orden público. El concepto de orden público, que es el concepto que todo el mundo escucha, pero por ahí académicamente no está muy bien entendido por la gente, pero lo podemos resumir en lo que la gente entiende. El orden público es la tranquilidad general, que las normas se cumplen, que hay ciertos grados de previsibilidad. Que no nos corten las calles, que es una de las cosas que se propuso Bullrich. En el medio de este análisis surgen verdaderamente algunas necesidades de la ciudadanía que tienen que ver con esa construcción de seguridad, de tranquilidad que asociamos a seguridad. Pero si nosotros hablamos de seguridad en términos de seguridad ciudadana, nos alejamos de ese concepto de orden público, porque empezamos a pensar en el análisis profesional de lo que son las amenazas, de lo que son los riesgos, y un análisis de amenazas y riesgos para definir qué instrumentos ponemos en juego para garantizar esa tranquilidad pública. Esto no es lo conceptual para sostener los designios del poder, es lo práctico para sostener la tranquilidad que requiere la gente. Ahora, da la sensación que la gente, digamos, utilizando ese término general, adhiere a la idea de que tiene que haber más mano dura, no solo en el plano de la protesta social, sino en el plano de la seguridad individual, en el plano de los problemas de inseguridad que todos los días vemos a través de los medios que padecen muchos ciudadanos. ¿Hasta qué punto la estrategia del gobierno no está yendo en línea con una vocación o una convicción del conjunto de los ciudadanos? Y primero que es un problema, porque en realidad la gente desprovista del concepto de pueblo o del concepto de ciudadanía,
cuando hablamos de la gente estamos hablando de un concepto que tiene que ver con las pretensiones personales, individuales. Es un concepto que está muy lejano a la construcción de un saber social y político. Y eso está devaluado. Recordemos hace 2 días cuando el ministro Francos le preguntaban o confrontaba con la vicepresidenta Villarroel y trataba a Francos de enseñarle lo que era la democracia, porque Villarroel dijo que la gente tiene derecho a salir, reclamar, que la democracia es eso. Y Villarroel, categórico, está en un error conceptual, porque la democracia es lo electoral. Y esto nos permite terminar de englobar, después podemos hablar de lo que Laje salió a decir, que la policía tiene que hacer puntería o ser preciso cuando dispara, una cosa así. Pero Francos, al decir que la democracia es lo electoral, nos hace retrotraer a ese modelo del 1800 del Estado o el orden público napoleónico. Desde el año 2000 o fines del 90, el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo viene haciendo análisis de lo que debe representar la democracia en la América y cómo debe medirse. Lo hace en todo el mundo, pero fundamentalmente ha sacado una serie de textos muy interesantes. Nuestra democracia y qué es la democracia. Dante Caputo creo que fue el que dirigió el libro en el año 2004 sobre qué es la democracia, en donde se establecieron los indicadores para medir las relaciones del ciudadano con la democracia. Y explicaba que la democracia debe entenderse como una democracia de ciudadanía, en donde hay caracteres políticos y en esos políticos se mide la relación del pueblo con el gobierno. Y lo electoral es un indicador para medirlo. Hay muchos otros indicadores. Lo civil, que en esto tiene que ver como un segundo paso, está relacionado a las relaciones del poder del gobierno y del Estado y cómo se ejerce ese poder hacia la ciudadanía. Pero fundamentalmente si existe quiebre entre el sistema de libertades básicas y garantías de la ciudadanía. Bien. Democracia civil. Y después está la social que integra otra cuestión aspiracional. Hace un rato, lo planteaba bien Alfredo Blanco, decía, ¿qué podemos esperar para mañana? Porque hay un sinnúmero de rumores que indican, lo planteamos así en el comienzo del programa, que pareciera como que quienes van a respaldar a los jubilados van por algo más. De hecho, hasta algunos senadores han dicho el peronismo sin poderes destituyente. Y por otro lado, pareciera como que el poder de Bullrich va también por el máximo que puede a la hora de controlar la calle. Es más, algunos dicen, con la posibilidad de declarar un estado de sitio. ¿Cómo nos paramos en el medio delante de todo esto y cómo tratamos de entender lo que pueda llegar a ser una vida tranquila para todos los argentinos? Está claro que estamos sufriendo lo que nos pasa al estar sumidos en una epidemia de eslogan. Todos son eslogan, frases cortas que impactan en lo emocional y fundamentalmente provocadoras, ¿no? El imperio de la provocación en esto. Entonces, todas son reacciones compulsivas, incluso de aquel que recibe el mensaje. Cuando el presidente insulta, termina una marcha y al otro día está insultando como un desaforado, no con la prudencia que nosotros requeriríamos de quien conduce a la fuerza pública y el quien conduce el país. Y bueno, es una apuesta a la provocación. Está claro que no estamos en un camino contemporizador y no hay forma de establecer seguridad si quienes conducen y tienen el uso de la fuerza no están dispuestos a contemporizar y a construir diálogo. No hay forma. Es lo que no existe. Porque en realidad lo que, en todo el mundo los protocolos en marchas sociales, los protocolos del uso de la fuerza, primero que son públicos, segundo que imponen la necesidad de diálogo entre las fuerzas policiales, los que van a marchar y las autoridades políticas para establecer acuerdos de cuáles son los límites de las marchas. Y fundamentalmente hay un tema que nos están arrebatando y que es vergonzoso, la posibilidad de la rendición de cuentas. Cuando un ministro de seguridad, un hombre, una persona, una mujer de la política nos dice que no va a haber un sumario, nos está arrebatando la posibilidad de saber qué pasó. Y eso debería ser natural. Pero además es una imposición normativa de todo el sistema internacional. Rendición de cuentas cuando se usa la fuerza. Y ella francamente dijo, no va a haber sumario. Y esto es grave. No solo es provocador, sino que
atenta contra la transparencia en materia de seguridad. No sé si te queda algo... Me quedo preocupado. Cerrando. Simplemente digo, me quedo preocupado de esto de que no haya vocación de diálogo y esperemos que mañana sea una manifestación que transcurra con cierta tranquilidad. Y sobre todo quienes quieren reclamar lo puedan hacer. Sí. Sobre todo, fundamentalmente. Jorge Jofré, ha sido un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias. A su disposición, esperamos haber podido aportar algo. Pero por supuesto que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa. La primera en esta, o la segunda, mejor dicho, en estos secretos del poder. Tenemos más invitados y la columna. ¿Qué va a decir Alfredo Blanco sobre la inflación o la desinflación en la Argentina? Ya seguimos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Bueno, como decía Julio, todos los martes a las 21 horas vamos a tener nuestra columna de economía. Y esta que inaugura el ciclo de Secretos del Poder, vamos a hacer una breve consideración desde dónde hacemos el análisis. Porque cuando discutíamos sobre el título del programa y apareció esto, Secretos del Poder, tiene que ver porque hay dos dimensiones que juegan de manera importante. Una es la dimensión estrictamente económica, y vamos a hablar de eso, y otra es la política. Yo suelo decir, no hay política económica que pueda tener éxito si no tiene sustentabilidad política. Y de la misma manera se puede decir que no se puede construir poder político y sostener el poder político si no tiene éxito la política económica, en particular en un país con la historia económica de la Argentina. Entonces vamos a comenzar hoy hablando de lo que yo creo es el objetivo casi exclusivo de la política económica de Milei y que además es en donde puede ofrecer alguna sensación de éxito. Eso es la inflación. Todos los funcionarios a cualquier pregunta contestan, sí, pero estamos bajando la tasa de inflación después de aquella situación al borde de un proceso hiperinflacionario que fue la gestión de Massa en el ministerio cuando era candidato a presidente. Vamos a ver unos números que tienen que ver con febrero, porque da la impresión que el gobierno se había acostumbrado a mostrar reducciones en la tasa de inflación y que este mes, el mes de febrero, no lo pudo hacer. Miren, este es el gráfico donde está desde febrero de 2020 la evolución
la variación mensual del índice de precios al consumidor a nivel nacional. Aquí ese pico de 25.5 es el primer mes cuando asumió el presidente Milei, y la modificación y la devaluación y todo lo que sucedió y ese fogonazo inflacionario. Ahora, a partir de allí, el gobierno comenzó a decir, bueno, estamos reduciendo la inflación y los números lo muestran. Yo diría que casi uno podría no tomar muy en cuenta el 2.4, es probable que marzo tampoco esté abajo del 2, pero digamos que como objetivo la reducción de la tasa de inflación, el licenciado Milei, más allá que los argumentos que da, a veces vulgares, a veces torpes y muchas veces imprecisos, en realidad puede exhibir este logro. Si uno mira ya no cuánto fue mes a mes, si uno mira los últimos 12 meses, que es el gráfico siguiente que le voy a pedir al director, también muestra que tenemos acumulado febrero contra febrero 66%, en 2020 teníamos 50%, es decir, estamos volviendo a la situación que teníamos más o menos en la pandemia. ¿Es un éxito haber reducido la tasa de inflación? Es un éxito indudable. Ese éxito nos pone como ejemplo internacional. Allí es más opinable porque el 2% mensual es una tasa exageradamente alta para cualquier economía medianamente desarrollada. Y este mes en particular me gustaría mostrarles de febrero cómo aumentaron distintos rubros, porque ahí hay un punto que nos va a servir de puente para un comentario adicional. Esta es la evolución, la variación del IPC nacional por ramas. Ahí está el 2.4 en verde, que es el promedio, el nivel general. Pero fíjense ustedes que un rubro que aumenta mucho es el referido a vivienda, agua, electricidad, etcétera. Es el intento de recuperar los atrasos tarifarios y alimentos y bebidas. ¿Por qué eso es importante? Porque si uno analiza la población segmentada por nivel de ingreso, hay un concepto que se llama propensión media a consumir, que es qué parte del ingreso yo consumo. Y la gente que consume el 100% de su ingreso consume mucho en alimentos, consume mucho en vivienda. Entonces, esto nos lleva a pensar en términos sociales. Este logro de reducir la tasa de inflación, la pregunta es, bueno, ¿cómo se logró obtener superávit fiscal? Supongamos que efectivamente la inflación depende solamente de lo que pase con las cuentas públicas. El superávit fiscal, que ha sido un notable éxito del gobierno, se hizo sobre la base de un ajuste draconiano y cuando uno analiza los rubros, el ajuste básicamente impactó sobre obra pública, impactó sobre transferencia a las provincias e impactó sobre los jubilados y el nivel de salario del sector público. Entonces uno debería decir, hay que reconocerle al gobierno el logro en materia de inflación. Hay que reconocerle al gobierno que ha instalado un respeto por la prudencia fiscal que no tenía el gobierno anterior. En realidad el desborde monetario inflacionario de Massa era realmente una irresponsabilidad. Pero hay otras cosas en la macroeconomía y entre esas cosas están la posibilidad de recuperar la economía que crucialmente depende del poder de compra de los ciudadanos. Y hemos tenido un atraso importante del salario, hay un atisbo de recuperación en algunos sectores, pero hay sectores que claramente en la economía real, no en la economía financiera, no en la que sabe sobre cómo se posterga una deuda, cómo se fija la tasa de política monetaria, no. De la economía real, allí hay sectores que la están pasando mal. Yo diría, sin necesidad de mirar números, construcción, industria y alguna parte del comercio están con serios problemas. ¿Cuáles son las amenazas? Las amenazas son que como el gobierno insiste en mantener un tipo de cambio oficial devaluado 1% por mes, mientras la inflación sea del 2%, el tipo de cambio se atrasa. Y por más que el licenciado Milei insiste en que no haya atraso cambiario y haga comparaciones con los 90, hay una forma muy fácil de ver qué tan importante es el atraso cambiario. Y lo tan importante es si uno se para en un aeropuerto a ver quién viaja hacia el exterior o no. El atraso cambiario lo hemos tenido en el pasado. Los riesgos fueron en el pasado, no digo que necesariamente tengan que ocurrir, es que si uno abre la economía con atraso cambiario, los costos en términos de nivel de actividad
y de aumento de la tasa de desempleo son gigantescos. Para cerrar, en esta columna vamos a tratar de ir siguiendo todos los elementos que hacen a la situación macroeconómica. Y por supuesto vamos a dar nuestra opinión, porque en economía es imposible la objetividad total. Ojalá el gobierno advierta los riesgos que enfrentamos si no hay adecuadas correcciones, porque eso terminará siendo por el bien de todos los argentinos. Hasta el próximo martes para dar la nueva columna. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. En este caso en el Living de Secretos del Poder. La verdad es que para arrancar este tema con un invitado especial, me hubiera gustado que estuviera el licenciado Alfredo Blanco para hablar de este punto de economía que tal vez le preocupa a muchos cordobeses. ¿Cómo es? Se ha conocido que la municipalidad va a emitir deuda y por eso le vamos a preguntar al viceintendente Javier Preto qué significa esto de tomar deuda o en todo caso renovar la que ya tenía, porque me parece que es así. Javier, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicitaciones por el programa. Bueno, muchísimas gracias. Y mucho éxito. Gracias. Bueno, la verdad es que el municipio tomó deuda en otra gestión, una deuda, el único municipio del país que tomó una deuda en dólares con acreedores extranjeros. Ajá. Perdóname, ¿se supo? Hoy se sabe para qué, una obra, un emprendimiento. En general se dice, se hicieron los parques educativos y debe ser rentas generales porque no hay obras de envergadura que acrediten haber sido destinado ese crédito a algo palpable, porque los parques educativos son muy buenos, están funcionando mucho mejor ahora que antes con nuestra gestión, pero son obras de un nivel de inversión muy inferior al que se tomó. De cualquier manera, el municipio es el tomador, el municipio debe honrar el compromiso y hoy nos toca gobernar a nosotros y la decisión del intendente Pacerini con todo su equipo es honrar las deudas, mantener la calificación crediticia internacional, porque hay que estar preparados para cuando eventualmente la ciudad necesite tomar crédito, estar en condiciones de poder hacerlo. Claro, si pudiéramos trazar una historia respecto
a lo que ha sido en ese momento la deuda tomada por la gestión de Ramón Javier Mestre, el presidente Javier Milei diría, tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos. Bueno, sí, eso también es sano, pero lo cierto es que la deuda se tomaron más de 150 millones de dólares, se reprogramó la deuda en el periodo anterior y el año pasado pagamos las 2 primeras cuotas de 20 millones de capital y 5 millones de dólares de interés en la primera cuota y se repitió en la segunda cuota. Es decir, que el año pasado hemos pagado 50 millones de dólares, a pesar de las dificultades, a pesar de todas las restricciones y a pesar de los incumplimientos de la Nación con acuerdos firmados y otros establecidos por ley para enviar fondos con destinos específicos, ¿no? Caso la caja de jubilaciones. Claro, casualmente iba esto, ¿no? Porque si todos sabemos que los envíos para todas las administraciones que en algún momento recibían un aporte por parte, coparticipación, por parte de la Nación. La coparticipación es automática. La coparticipación se liquida diariamente. O sea que no es un problema, no lo ha sido. Hay una mora en la rediscusión de la coparticipación, lo que estableció la reforma de la Constitución, que no se ha logrado. Bueno, el gobierno de Macri se hizo un pacto fiscal, donde se acordaron algunas reducciones, algunos acuerdos que luego se incumplió, pero lo cierto es que la coparticipación se acredita tal como está establecido, aún cuando tengamos la mora en la discusión. Ahora, el Fondo del Transporte, que se interrumpió de un día para el otro, significó que el municipio dejara de percibir miles de millones de pesos para ser destinados específicamente, y con una afectación específica, a las empresas de transporte. Tampoco lo recibió la provincia, y ahí fue donde se tuvo que asumir el compromiso de, bueno, hacer un esfuerzo presupuestario para que el transporte no pare. De hecho, la única ciudad importante del país que no pararon los servicios de transporte fue Córdoba, merced a esa decisión de priorizar el transporte público. Ahora, el año pasado se invirtieron más de 150.000 millones para poder compensar la falta de esos recursos y que las empresas no paren. Bien. Está bien, ahora estamos en una coyuntura con el transporte, con una rediscusión del servicio, con una diagramación que comprende el área metropolitana, cosa que nunca se había hecho, y hay un gran desafío por delante ahí. Si ese diagrama responde a las necesidades de la gente, vamos a estar en presencia de una solución importante y definitiva a un viejo y eterno problema del transporte público de pasajeros. Bien, esperemos que así sea. Hay mucha gente que todavía se está quejando un poco. La adaptación de una nueva empresa es obvio, es complicado. Es obvio porque se está probando, hay empresas que se han incorporado, que están haciéndose cargo de unos servicios, no tienen los ómnibus disponibles porque nadie tiene un ómnibus nuevo esperando para cuando le toque. Normalmente los acuerdos se hacen de entregas de zona y hay compromisos de comprar ómnibus que las terminales los fabrican a pedido. Es decir, entonces, la demora en la provisión de los coches comprometidos, sí, por supuesto trae problemas aparejados en la regularidad del servicio, en la frecuencia, que lamentablemente el vecino lo está atravesando. Pero cumplido lo acordado, con todos los ómnibus en funcionamiento, más los que compró TAMSE, los de gas natural comprimido, va a significar una presencia de coches nuevos con una mejor frecuencia y con un diagrama que va a cubrir todas las zonas del área metropolitana en 4 anillos de la avenida Circunvalación hacia adentro y con los accesos de las zonas de mediana distancia en donde se han incorporado 3 nuevas empresas. Bien. Me queda un tema más. Yo creo que mucha gente al menos ha encontrado algo de tranquilidad cuando el intendente Daniel Pacerini decidió con mano dura también terminar con los naranjitas en algunos puntos de la ciudad de Córdoba. Así es. Yo no sé qué tipo de repercusión tienen ustedes en la calle cuando van a algún barrio, pero veo que hay gente que padecía a los naranjitas. ¿Por qué se tomó la determinación
Digo, ¿y hasta dónde va a avanzar? ¿No? Porque se han eliminado naranjitas en algunos puntos de la ciudad y hay otros que persisten. Bueno, ustedes saben que el área de transporte empezó el primer día de la gestión a estudiar el tema, tuvimos cambios en el área, atravesamos algunas dificultades, pero luego con la firme decisión de hacer que los espacios públicos sean de la gente y no que lo tome una naranjita con cualquier monto a cobrar, incomodando a todo el mundo y además haciendo oneroso el estacionamiento. Sí. Entonces, se tomó esa decisión, se empezó por el Parque Sarmiento, está funcionando muy bien, yo estuve el fin de semana se inauguró justamente la puesta en valor de la laguna del parque, que después de 100 años se vació totalmente, se impermeabilizó, se limpió, se sacaron miles de toneladas de mugre y hoy está absolutamente transparente, está bellísimo el parque y la laguna luce espectacularmente bien. Y la gente, el comentario de la gente era que estaban tranquilos, que disfrutaban del espacio público y que ya no había nadie que los molestara para estacionar. Hay un cartel muy grande, varios carteles, que dicen que el estacionamiento es libre y gratuito y ahí dependemos también de la colaboración del vecino. Por supuesto que la responsabilidad la tiene el Estado, con la Guardia Urbana, con tránsito, con inspección y control, pero la verdad es que hay que tomar conciencia que si se ha tomado la decisión y de ejecutarla en el lugar, de que el espacio es libre y gratuito y se puede estacionar en cualquier lugar, el vecino tiene que hacer valer ese derecho. Está bien. Hay naranjitas que dicen, nos han cortado, algunos decían tener años trabajando en esto, nos han cortado la posibilidad de tener algún mínimo sustento porque no tenían empleo. ¿Qué se va a hacer con esa gente? Bueno, lo que se le ha planteado es que de ese modo y con esos valores se ha prohibido porque no corresponde. Nada obsta, y se ofreció la capacitación para la terminalidad educativa y capacitación en oficios para que se integren formalmente a las cooperativas. Había un problema con cooperativas que no estaban formalizadas, no eran cooperativas de hecho, no de derecho. Entonces, la sugerencia es esa, que se formalicen como una cooperativa, porque el mercado demanda servicios. El mismo municipio también contrata servicios a cooperativas. Entonces, si se formalizan y aceptan la terminalidad educativa, la formación y la capacitación en oficios y empleo que el municipio ha puesto a disposición, no va a haber ningún problema en que se formalicen las cooperativas, se busque trabajo en el mercado y también el municipio pueda ser dador de servicios a estas cooperativas formalizadas. Bueno, le ponemos un gran continuará, como si fuera una película que tenemos que seguir viendo. Así es. La idea para muchos cordobeses ha sido realmente muy positiva. Esperemos que de esta manera se pueda dar vuelta una página positiva para darle valor a lo que puede llegar a ser el servicio de una persona que pueda ser válida para la sociedad. Otros no lo eran definitivamente, pero le puedan dar sobre todo tranquilidad al vecino. Y Julio, una cosa, la capacitación a una persona que no la ha tenido es para siempre. Sí, es decir, totalmente. Nadie le quita a la persona la formación y la capacitación que la va a poder usar en cualquier orden de su vida. Entonces, es un gran aporte que está haciendo el municipio. Esperemos que se reencauce como pretendemos, asistiendo a personas formalizadas en una cooperativa para que pueda prestar servicio en el mercado y eventualmente en el municipio cuando lo requiera. Javier Preto, muchas gracias por estos minutos. Gracias, Julio, y éxito en el programa. Bueno, gracias. Nos vamos a la pausa. En instantes vamos a hablar de lo que va a pasar en el Congreso. Tenemos que tomar y aprobar el famoso DNU de Milei para acordar con el Fondo Monetario Internacional. Seguimos en un ratito con Secretos del Poder. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba.
En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Parte final de Secretos del Poder. Con Alfredo Blanco nos preguntamos, vos sos el que sabe acá, ¿no? No tanto. ¿Hay que acordar con el Fondo Monetario Internacional o no? Sí, yo creo que es inevitable. Es inevitable. Nosotros en el próximo programa vamos a hablar específicamente del fondo, cómo nació allá en el 44 en Bretton Woods, cuántas veces le pedimos crédito que no le pagamos y por qué ahora el gobierno no tiene muchas opciones si es que quiere normalizar el mercado cambiario. Bueno, esto es lo que en teoría y en la práctica para la economía es necesario dar. Es un paso. Mucha gente, muchos memoriosos dicen, bueno, vamos a acordar nuevamente, le pedimos más plata al Fondo Monetario Internacional con el mismo ministro de Economía que en la época de Macri nos endeudó, ¿para qué? Bueno, esa es otra discusión. ¿Qué es lo que va a pedir el gobierno nacional, que supongo debe ser un programa de facilidades extendidas, y cuál es la aplicación de esos recursos? Y en eso le vamos a preguntar al diputado nacional su opinión sobre el hecho de que este acuerdo con el fondo, en lugar de tratarse en el Parlamento de acuerdo a una ley que es de la época del gobierno anterior, digo, hay un decreto de necesidad y urgencia y ahí no hay muchas precisiones sobre lo que se está pagando. Es más, se sabe bien poco, ¿no? Más vale poco. Se sabe poco. Bueno, vamos a presentar a Juan Brugue, que nos acompaña gentilmente aquí en el programa. Brugue, por supuesto, es uno de los diputados que tiene en sus manos esta brasa caliente. ¿Cómo te va, Juan? Buenas noches. Bien, bien, un gusto felicitarlos por el programa. Bueno, gracias. Pensado por el nombre, Secreto de Poder. Alguna vez tienen que entrar en eso de los secretos del poder. No, está bien. Profundizar un poco y ver qué hay, ¿no? Y hay tantos, ¿no? Se han escrito muchos libros, muchas películas, así que interesante. Bueno, esperemos que al menos para tratar de incursionar en ese terreno que decís, nos vaya bien. ¿Hay que acordar con el Fondo Monetario Internacional o no? En principio, la República Argentina tiene una serie de compromisos con el Fondo Monetario que viene de diferentes gestiones. A mí me está tocando las dos gestiones, la del 2015 al 2019, cuando vino ese préstamo puente que, sinceramente, la Argentina en la práctica no vio nada, porque fue justamente para salir de esa jugada financiera que se había pergeñado, esa ficción económica que nos llevó a que esos préstamos de 47.000 millones de dólares no se invirtieran ni en una escuela, ni en una plaza, ni en un puente, ni en una ruta, ¿no? Entonces, eso nos genera ya un primer alerta. Que se debe plata, se debe, por supuesto, y se viene pagando, tanto el gobierno anterior como el actual, viene cumpliendo. O sea, hoy la Argentina no está en mora con el Fondo Monetario, con mucho esfuerzo va pagando. Pero lo cierto es que este nuevo supuesto acuerdo, porque la verdad es esa, no hay muchos elementos, no tenemos elementos técnicos, no nos han acercado ni siquiera material, no viene el ministro de Economía a explicar cómo es la situación. Es raro, ¿no? Es raro, sobre todo porque además hay una norma legal, diputado, que dice que el Parlamento debe analizarlo. Alguien puede creer que eso era exagerado, fue una idea de Martín Guzmán en el momento en que él fue ministro, pero lo concreto es que esa ley está vigente
Y hay dudas, quizás el diputado nos puede aclarar, si realmente eso puede ser reemplazado por un decreto de necesidad de urgencia. No es Guzmán, es Alberdi, porque está en la Constitución. También nacional. está en la Constitución. O sea que tanto que el presidente que hace tanto banderas de Alberdi, en 1853 se dijo, el Congreso es el que arregla, o sea, el que resuelve el tema de la deuda interna y externa del país, ¿no? Y no una persona o dos. Exacto. Con el tiempo se fue distorsionando, bueno, Alfredo nos podrá explicar mucho más ahora cuando cuente el desarrollo, y quedó en suerte en mano del manejo del presidente por esto de ser más rápido y efectivo. Lo cierto es que efectivamente la ley esta que le dicen ley Guzmán establece de que cuando el acuerdo es con compromisos internacionales y sobre todo con organismos internacionales, tiene que ir al Congreso. Y eso es ley, rige como tal. El DNU del que se habla, también la propia Constitución establece los límites. El artículo 99, inciso 3, dice que para que el presidente pueda hacer uso de esta herramienta excepcional, tiene que haber una urgencia, tiene que haber una necesidad, el Congreso debe estar en receso, o sea, no está en funcionamiento, o que el tratamiento del Congreso pudiera en riesgo diferentes situaciones, ¿no es cierto? Todas esas circunstancias no se dan ni están justificadas en el DNU que firmó el presidente, que se autoautoriza a firmar un acuerdo. De hecho, bueno, ahora están viendo cómo lo corrigen a eso y el DNU lo están mandando en forma de DNU al Congreso para una sesión exclusivamente, cuando eso tendría que derivarse a la comisión respectiva, invitar al ministro de Economía que venga a dar las explicaciones del caso y diga concretamente en qué se va a beneficiar. Porque hasta ahora lo que sabemos es que esos 20.000 millones de dólares irían para el Banco Central para pagar las letras. Hay que explicar a la gente que las letras son bonos, que tienen nombre y apellido. Y nosotros queremos saber quiénes son los que se van a beneficiar con esos 20.000 millones de dólares. O sea que esa plata no va a ir ni a escuela, ni a puente, ni a ruta, ni a nada. Al Banco Central directamente para hacer un acomodamiento de un bache financiero que seguro acá Blanco lo puede explicar con mayor precisión que yo ahora, en ese aspecto, ¿no? Ahora, desde ese punto de vista, Alfredo, por lo que estamos viendo, un DNU que no explica demasiado, nos deja con estas incógnitas que decía Juan Brugue, ¿no? Es decir, no sabemos si en definitiva, más allá de cubrir este bache en el Banco Central, hay gente que se beneficia por otro lado. Seguramente, pero además de, supongamos que sean 20.000 millones, que tampoco se sabe, hay una parte que es para pagarle al fondo, obviamente. Seguramente esos desembolsos del crédito se van a hacer coincidir con los vencimientos. Ahora, la otra parte que dice, bueno, vamos a mejorar la hoja del Banco Central, porque además el Banco Central tiene, por ejemplo, letras intransferibles que le colocó el Poder Ejecutivo en su momento para agarrar los dólares, pero no se sabe qué más se va a hacer con eso. El gran temor que hay es que el gobierno, que está utilizando métodos indirectos para controlar los dólares financieros, el gran riesgo es que se utilicen para garantizarle a aquellos que han hecho operaciones de carry trade, que es traer dólares, ponerlo en peso y después llevárselo, que ya ocurrió eso una vez en la Argentina. Ocurrió con gente que está en el gobierno. Entonces, ahí hay un gran riesgo. Por eso sería saludable lo que dice el diputado. Me parecería imprescindible que el ministro vaya y les explique a los legisladores por qué hay urgencia primero y qué va a hacer con los recursos. Bueno, y sobre todo, discúlpame, 20.000 millones de dólares no es mucha plata, en definitiva, en un sistema financiero internacional, por un lado, y segundo, eso no provocaría ninguna corrida, cambiar a nada, ningún problema, o sea que se puede tratar en el Congreso perfectamente, no activaría ninguna especulación, que por ahí dicen que, bueno, si se sabe qué es lo que se va a hacer, bueno, los especuladores de siempre, no, estamos dentro, o sea, se tomó ese crédito de 47.000 millones de dólares entre gallo y medianoche, que eso sí fue especulación pura, esto no tendría ese riesgo como para justificar de que se firme un DNU, ¿no es cierto? Como diputado nacional estás en la cocina de un episodio que no es sencillo de resolver, lo está planteando el licenciado Alfredo Blanco. La gran pregunta es, en función de lo que se viene viendo con peleas y pujas internas y en donde la construcción de una votación para aprobar, por ejemplo, ratificar alguna de las leyes por las cuales ha ido Milei, busca sobre todo cooptar gobernadores que terminan garantizando votos, algunas peleas intestinas, internas muy fuertes dentro de la Libertad Avanza,
y otras también dentro de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo ves vos esta perspectiva en donde pareciera como que muchos partidos o representantes de partidos la tienen muy clara en torno a qué se debería hacer, pero en definitiva después en cada sesión pasa cualquier cosa? Bueno, es el no tener una mayoría el presidente, tiene que hacer alianzas. Alianzas que por ahí son acuerdos que muchas veces no se cumplen. Esa es la verdad. La mayoría de los gobernadores a mí me dicen, por no ejemplo, están cumpliendo. ofrecen obras o plata para una obra. Sí, o no solamente obras, sino avales para tomar créditos. O sea, porque no te creas que deriva mucha plata. Bueno, lo de Chaco, ustedes vieron lo de Chaco. Sí. Lo de Chaco fue lo más evidente que sucedió con el gobernador de Chaco, que era el primero que estaba sentado en el discurso de Milei en el 1 de marzo, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado, pero esto no es un toma y daca, eso es lo importante. Acá lo que no tenemos es un programa de gobierno, no hay un programa económico, porque no sabemos cuál es el programa económico. Lo vengo reclamando desde el primer día que me senté en una banca en la Cámara de Diputados. Explíquenme cuál es el programa económico, ¿para qué hacemos este esfuerzo? Porque el famoso déficit cero no es un programa económico, es una finalidad, es un objetivo, un instrumento, una herramienta, buscarle el nombre que quiera, pero no es un programa económico. Che, estamos haciendo el esfuerzo ¿para qué? Todas las señales dicen que son absolutamente confusas el discurso del presidente. La otra vez, eso que yo le pongo gana como para entenderlo, él dice, no quede la duda de que nosotros vamos a eliminar el Estado. Terminó con una frase como esa. Entonces, ¿cuál es el programa realmente, ¿no? Ayer me vino a ver gente de la AFIP. El AFIP que es un ente de recaudación que tendría que tener, pero de lujo, porque es donde más genuinamente ingresan los fondos para el Estado. Claro. Lo están desarmando. Entonces, ¿cuál es el objetivo y cuál es el programa? Entonces, si no tenés un programa, no tenés un objetivo, no tenés una misión clara, sino que tenés eslogan y que, en definitiva, querés hacer un acuerdo con el fondo sin mostrarnos las cartas hacia dónde va a ir todo eso, se hace muy difícil acordar hoy con la Libertad Avanza y sus aliados, ¿no? Entonces, esta situación lleva a que esta incertidumbre política y económica ponga que tengas mayorías circunstanciales. Si no, ¿cómo me explica vos de que 5 o 6 diputados de la Libertad Avanza coincidieran con el kirchnerismo en la última votación? O sea, una cosa, para darle el quórum, o sea, una cosa que hace 6 meses atrás era imposible de pensar, ¿no? Entonces, frente a esa situación es que tenemos que saber hacia dónde vamos. Y te doy un secretito del poder, ya que estamos con el hombre. Justo el 1 de marzo me lo cruzo en una de los pasillos de la Cámara a Toto Caputo, el ministro de Economía, que nos conocemos de la época que yo era, digamos, diputado en la época de Macri, porque tuve diálogo con él. Y lo gracioso es que nos saludamos y me dice, ¿y cómo anda la cosa? Y digo, si vos sos el ministro y no sabés cómo anda la cosa, estamos jodidos. Le decía, en un chiste, y se rieron todos como diciendo, el cordobés del chiste, digamos siempre, ¿no? Por demás complicado. Así que un secretito del poder te di. Bueno, no sé si te queda una más, estamos con el tiempo ya. No, en una frase, ¿cómo es la relación del gobierno central con la provincia? Yo diría de que hay de comprensión, y hasta ahí nomás, de comprensión. De comprensión de un lado y comprensión del otro. Hay comprensión. No te digo que hay armonía ni que hay coordinación, sí comprensión. O sea, los planteos que hace Yarlora son entendidos por el jefe de gabinete, sobre todo de ministro, son entendidos por el presidente cuando tiene el contacto directo, y las cuestiones que por ahí de política nacional que plantea el presidente, Yarlora entiende que en algunas cuestiones está bien o que por lo menos son herramientas para el gobierno y por eso que colaboramos. Pero es de comprensión. Hasta ahí llegaría. Nada más. Juan Brugue, ha sido bien clarito. Muchísimas gracias. Será hasta cualquier momento. Muy amable. Con gusto. Gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos a encontrar la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene, Julio. Vamos a ver si encontramos también algunos otros secretos del poder. Bueno, vamos a ver, sobre todo de economía, hablando la próxima semana. Lo esperamos en la pantalla de Canal C, a quien agradecemos, por supuesto, esta oportunidad para llevar adelante este proyecto periodístico. Muchísimas gracias a todos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta el próximo.